Así que yo en esta tarde voy a hablar, pues creo que eso, del corazón, ¿eh? De lo que hay en el corazón y que termina dando a luz siempre cosas que a veces hasta nosotros mismos nos sorprenden. Voy a leer un texto que en la asamblea todos los años yo lo cito. Es un texto que uso en la base de la restauración para cuando os doy el informe, y está en Deuteronomio 8. Voy a leer 3 versículos y luego quiero hacer referencia a números. Deuteronomio 8, del 1 al 3 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios le está hablando por medio de Moisés al pueblo de Israel, ¿vale? La mayoría conocemos, incluso los que no creen han oído hablar del pueblo de Israel y conocen la historia, aunque que fueron sacados de Egipto cuando estaban en esclavitud, y Dios los sacó por una promesa que había hecho a un hombre, pero no era por la promesa que le había hecho a Abraham de que iba a ser una gran nación. No es que a Abraham le cayó en gracia a Dios y dijo: mira, tú que tu mujer es estéril, te voy a dar un hijo del que, mira, voy a hacerte para que no tengas tú esa pena, ya que estás afligido. No, no era eso. El que Dios escogiese a Abraham, bueno, porque Abraham tenía relación con Dios, debía de tenerla, porque en cuanto le dijo sal de tu tierra, no se lo pensó y salió. Así que algo debía de haber entre ellos. Eso es una suposición mía, pero si tú no conoces a alguien no vas a hacer caso, ¿no? Si te dicen que que lo dejes todo. Y escogió una mujer estéril porque Dios quería empezar a mostrar su gracia, su gloria y su poder, y que Él iba a formar un pueblo, y era Él, por eso la mujer era estéril, era Él el que iba a hacer que ese niño se pudiese formar dentro de alguien estéril y que además ya ni siquiera tenía el uso natural de la mujer, ya no menstruaba, el que le había dicho a Abraham: de ti haré una gran nación y tu descendencia no se va a poder contar. Y estaba hablando de la física, que era el pueblo de Israel, y estaba hablando ya de nosotros. Así que ese versículo 1 está haciendo referencia a esa promesa dada, pero no porque Abraham, sino porque Dios había escogido a Abraham para formar una nación que mostrase a Dios, que mostrase el carácter de Dios y del cual iba a nacer el Salvador. Estaba dentro del plan de Dios, el mundo estaba perdido, ya sabéis todo lo que pasó en Edén, y todos somos pecadores y nacemos con ese pecado original, y de eso no se libra nadie. El mundo estaba perdido y Dios ya había trazado un plan para poder rescatarnos y para poder que nos pudiéramos volver a Él a través de Jesús. Así que, por si alguno lo desconocía, ese era el pueblo de Israel. Dice: y te acordarás de todo el camino. Dice: te acordarás de todo el camino por el tanto que siempre queremos olvidar. Queremos olvidar lo que hemos vivido, queremos arrancar de nuestra cabeza todo aquello que nos ha hecho daño, lo metemos en el subconsciente, pero aún así busca salida. Sin embargo, Dios le dice: y te acordarás de todo el camino por el que te he traído. Y además no solo te acordarás un camino que... ¿Cuántos días se tarda en recorrer ese desierto? Unos días. Tardaron 40 años. Tardaron 40 años por algo que está relatado en Números.
Ahí es donde empieza la historia de los 40 años. En el capítulo 13 de Números, Dios le dice que le va a dar Canaán, que era la tierra que le había prometido a Abraham, y le dice, manda hombres para que reconozcan la tierra, para que vean. Iban a tener que pelear. Había una parte que les iba a tocar hacer a ellos. Y manda 12, uno por cada tribu, y era un príncipe o jefe de tribu, el que va. Manda hombres con autoridad. Y cuando vienen esos 12, bueno, el informe que dan es, bueno, la tierra es una bendición, es verdad, fluye leche y miel, traen uvas, que las traían entre dos, un racimo de uvas de lo grande que era, todo, vamos, era. Pero también estaban los gigantes. Y dice, las murallas, todo, se nos van a comer, dicen esos 10. Se nos van a comer. Sin embargo, Josué y Caleb dicen, bueno, si Dios está con nosotros, Él nos va a dar la victoria, no tenemos que tener miedo, si vamos a ir en su nombre, si es Él el que nos ha sacado de Egipto para llevarnos ahí, a ver qué va a pasar. Pero estos 10 no se conforman con decirle eso a Moisés y empiezan a murmurar y a poner al pueblo en contra de Moisés. Empiezan a criticar, empiezan a decir y a meter miedo. Y al fin y al cabo tenemos que recordar que los judíos acababan de salir de la esclavitud, habían estado sometidos durante 400 años, cada vez habían sido más esclavos, habían terminado adorando a los dioses o haciendo prácticas igual que los egipcios, y era un pueblo que ya le había dicho Moisés en varias ocasiones, ¿qué hacemos aquí? Nos has traído al desierto, después de que Dios los saca con riqueza, todo eso lo sabemos, ¿no? Con riqueza, que no muere ni uno, y no paraban, que les abre el mar rojo, que se carga a los egipcios, y ellos se quejaban, nos vamos a morir aquí en el desierto, les pone una nube para que el sol no los queme, les pone una llama de fuego que no se queden congelados, pero se seguían quejando. ¿Eso no recuerda a nadie? Se seguían quejando, no estaban contentos con ese desierto que se cruzaban unos días y que lo hubieran cruzado en unos días si no hubieran escuchado a los 10. Cuando escucharon y empezaron ya a intentar hacer de las suyas, a coger otros gobernantes, otros esto, ¿qué es lo que ocurrió? Que Dios dice, mira, ya me he cansado, los voy a matar a todos. Y Moisés dice, hombre, es que encima te van a criticar los pueblos. Claro, Moisés se mete delante de él. Y bueno, Dios dice, vale, no los voy a matar, pero ninguno de esta generación entrará en la tierra prometida. Ninguno. Ni de los 10, ni de todos los adultos que estaban. Y les dijo, y vais a estar 40 años. Es decir, no es que estuvieron 40 años sin saberlo, no. Les dijo, vais a estar 40 años en el desierto. Un año por cada día que los espías estuvieron explorando la tierra. Habían estado 40 días. Y los tuvo 40 años. 40 años. Porque en el primer envite, es decir, en el primer problemilla más gordo que se ven, cuando llega la hora de la verdad, se vuelven rebeldes. Y esa rebeldía los llevó a estar 40 años. Así que tenemos una generación que va a entrar, aparte de Josué y Caleb, que la Biblia dice que había el mismo vigor en sus ojos que 40 años antes. Tenían la misma fuerza y la misma energía. Pero tenemos una generación que ha nacido en el desierto, parte de ella, y otros habían nacido en esclavitud, pero siendo pequeños, pero habían visto cómo todos habían ido muriendo, no solo por esa rebelión que tenían que morir, y todas durante 40 años, las que liaron. Y Dios les dice, durante 40 años, yo estuve ahí para que vierais lo que había en vuestro corazón. En el corazón de los que no iban a entrar o en el corazón de los que sí iban a entrar y a formar, iban a ganar la guerra.
aquellos ya estaban, digamos, sentenciados, y su rebeldía una y otra vez fue patente. Pero él, que quería moldearlos, dice, os he afligido. Otras traducciones dicen, os he humillado, pero no en el hecho de humillaros para haceros sentir mal, sino porque cuando una persona está atravesando un problema es cuando sale lo que hay, y eso es lo que pasó en ese pueblo. En cuanto vieron que tenían que pelear, y estos les dijeron que los que habían allí eran muy grandes, dijeron, nos van a matar. Y les salió miedo, les salió de todo, pero salió lo que verdaderamente había, y era esa rebeldía hacia Dios. Y no voy a hablar de rebeldía, esa rebeldía hacia Dios, que no eran capaces de obedecer ni confiar en Él. Así que dice, ahora me voy a asegurar que a estos los voy a trabajar para formar ese carácter, porque me tienen que mostrar a mí. En otro lugar, Isaías habla del pueblo de Israel, que han sido escogidos para mostrar la gloria de Dios. Así que tenía que moldear y formar ese carácter que pudieran brillar. El hecho de que les diga, recuerda, es de alguna forma, mira todo lo que has vivido para no volverlo a repetir. Mira todo lo que has andado para aprender y ver, porque la conclusión final era, todo eso lo has pasado, yo lo he permitido y te he hecho pasar esto, te he hecho pasar lo otro, porque quería ver lo que había en tu corazón, les dice, para ver lo que había en tu corazón, para ver si habías de guardar, ¿qué? Su palabra. Su palabra. Y vosotros decís, bueno, eso eran ellos, que eran cabezones. Yo muchas veces digo, nosotros somos tan cabezones como mínimo como los judíos, como mínimo. Pero de alguna forma es lo mismo que nos ocurre a nosotros. Dios quiere un pueblo con identidad. De forma individual, la identidad de un hijo de Dios, pero de forma como cuerpo, la identidad del hijo de Dios, porque todos conformamos, bueno, de momento nos estamos preparando para ser parte del cuerpo de la novia, porque todos somos la novia y por lo tanto pasaremos un día a ser el cuerpo de Cristo, uno solo. Pone ese ejemplo la Biblia para que nos demos cuenta de esa unidad que hay cuando pasan a ser dos uno. Pero en esa identidad nosotros tenemos que averiguar realmente lo que somos. Moisés tuvo que vivir 80 años hasta que descubrió quién era. 40 con los egipcios. Lo educaron como príncipe, lo educaron como, bueno, un semidios, porque los príncipes de Egipto eran dioses. Fue educado para eso. Luego 40 años ahí en un desierto, con las ovejas, lamentándose de haber querido socorrer al que era su pueblo biológico y que finalmente le había tocado huir. 40 años, donde ya no sabía ni quién era, hasta que tiene ese encuentro con Dios. 80 años en total. Le costó la lección, pero cuando la aprendió, estuvo preparado para obedecer a Dios. Y para no hacer las cosas por sí mismo, que eso es importante. En la Biblia vemos gente que está dispuesta, que sabe quién es. Nos encontramos con la historia de Esther y Mardoqueo. ¿Sabéis quién era la reina Esther? Esa que entra delante del rey y le iba la vida en ello por haberse atrevido a entrar delante del rey sin que hubiese sido llamada. Pero ella además dice una frase que resume todo el libro de Esther, que es: si tengo que morir, bueno, tengo que perecer, que perezca por entrar ante el rey, porque Mardoqueo le dice, no vas a librarte si hay muerte para los judíos, porque si el rey ha firmado un edicto, ni aun estando en su casa, tú te vas a librar. Ella se había preparado primero, había sido obediente, primero se había preparado para ser novia, para ver si el rey la escogía.
el rey la escoge, durante un año se prepara, es decir, siempre hay un proceso. Para algo hay un proceso. Y finalmente está lista cuando llega el momento para hacer lo que tenía que hacer. ¿Era importante, Esther? No. Formaba parte de lo que era el plan de Dios. Por eso tenía que tener su identidad. Y ella no olvida que es judía. No intenta ocultarlo, ni intenta librarse ella. Tenemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista es tal vez de los ministerios más cortos. Creo que duró 6 meses. Tenía 6 meses más que Jesús, y él predicó un mensaje de arrepentimiento, pero llegó su hora sin más, solo porque tenía que predicar y él tenía que desaparecer para que Jesús empezase a ser notable en su ministerio público de esos 3 años. No era importante Juan el Bautista, aunque desde el vientre de su madre algo había ocurrido en él y toda su vida había estado preparándose para ese momento. Pero sabía quién era. Eso es lo que te da la identidad. La identidad como hijo de Dios, ahora para nosotros en el Nuevo Testamento, claro, estos eran del Antiguo, nos las da en el momento en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, le pedimos perdón por nuestros pecados y pasamos a caminar con Él. ¿Y qué ocurre? Pues que después de esa alegría en la que nos saca de Egipto hasta con victoria y sin pérdidas, llega nuestro primer desierto. Y ocurre una cosa, el desierto lo puedes cruzar en 3 días o en una semana. O si eres rebelde, como el pueblo, puedes quedarte 40 años. Solo para que aprendas y para que veas lo que no has querido ver. Si los judíos, cuando se dieron cuenta de que eran rebeldes e incrédulos, porque en Hebreos habla de que eran incrédulos y que no entraron a la tierra, al gozo del Señor por su incredulidad. Eran incrédulos, no creían que Dios tenía el poder, lo habían visto, oye, abre el mar, los saca de allí, les da comida, habían visto todo eso y no pensaban que a Dios podía seguir haciendo lo mismo. Es decir, que los había sacado de Egipto ahora para dejarlos ahí, a la buena de Dios, como dicen algunos. Bueno, la buena de Dios es que ellos no eran importantes. Lo importante era el plan que Dios tenía para salvar al mundo, y ellos formaban parte de eso. Y si no eran ellos, eran otros. Pero el problema de los 10 y cómo contaminaron al pueblo hizo que estuvieran 40 años en el desierto. Y eso es algo que también ocurre a veces a nivel de iglesia. Moisés podía haber dicho, vamos a ir, podía haberlos obligado. Seguramente, no sé si habrían ganado. Yo siempre me preguntaba eso, si Moisés los hubiera obligado, ¿por qué no los obligó? Si él tenía claro de parte de Dios que tenían que ir. ¿Sabes lo que hace Moisés cuando ve que el pueblo empieza a despotricar, a perder la cabeza? Se tira al suelo, buscando a Dios, invocando a Dios. ¿Sabes lo que hacen Josué y Caleb? Se rasgan las vestiduras. No se enojan con el pueblo, no se ponen en contra de ellos. No entendían y no querían que ellos se perdieran. Les importa eso. Aún así, Josué y Caleb tuvieron que esperar 40 años para entrar a la tierra prometida. Ellos tenían claro que Dios les daba la victoria. Sin embargo, la Biblia no dice que ellos se quejaron. Podían haberse quejado y haber dicho, por culpa de vosotros, nosotros vamos a tener que estar aquí 40 años.
sufriendo este desierto. Tener que entrar a la tierra prometida, porque ellos ya sabían que ya iban a ser mayores cuando entrasen. Teniendo que entrar a la tierra prometida dentro de 40 años. Vamos a tener que ver cómo os morís todos. Os vamos a tener que enterrar por lo necios que habéis sido. Nosotros vamos a pagar y se va a retrasar el plan de Dios. Lo retrasaron, aún así, Dios, que es tan misericordioso, dice que usó esos 40 años para probar el corazón de los judíos y que los judíos vieran lo que había en su corazón, que él lo sabía, pero para poder dar su palabra. Y eso es lo que hace también con nosotros. Aceptamos a Jesús, nos viene nuestro primer bajón, estamos en nuestro primer desierto y si obedecemos a Dios, pues resulta que podemos ver la gloria de Dios. Podemos ver cómo Dios nos saca, aunque la situación sea mala. Mirad el ejemplo de Rosa. Rosa se fue para allá y su hija está convencida de que la nena está bien, está con Dios, de que Dios tiene el control de la situación y está tranquila. ¿Cómo puede estar tranquila una madre que pierde a un hijo? Si es antinatural. Dígame, es antinatural. Es una madre de 90 años y pierde a un hijo de 70 y la madre se le rompe el corazón porque no entiende cómo puede perder a un hijo. Porque lo normal es que se vaya ya antes. Imagínate una criatura de 2 años. Es antinatural porque piensas en todo lo que se va a perder. Ya no la vas a poder acunar, ya no la vas a poder proteger, ya no la vas a ver crecer, no vas a tener nada con ella. La diferencia es, en el momento, ser capaz de aceptar que Dios tiene el control. Y que, aunque nosotros no vemos, y aunque esté lleno de gigantes, Dios nos va a dar la victoria. Tal vez no como nosotros esperemos. Pablo decía que su vida, era, la alegría de la huerta. Un hombre que se queda ciego en su encuentro con Dios, que dicen que nunca volvió a estar bien de la vista, que no paró, fue de un sitio a otro. Un hombre que cuando tiene que defender su ministerio dice: fariseo de la tribu de no sé qué, del linaje de tal, como hebreo, intachable. Y dice, y todo eso lo tengo por basura, solo por el conocimiento de Cristo. Es decir, todo lo que él era, como el pueblo en la carne, ¿no?, carnal de Dios, todo eso no me sirve. Pero ahora que soy el último gusano, ahora que soy un abortivo como apóstol, ahí sí, ahí lo tengo todo. Un hombre que lo dieron por muerto, que fue perseguido, apedreado, murió en la cárcel y que estando pronto a morir anima a Timoteo, nos anima a nosotros, dice: regocijaos. Ese hombre sabía quién era, sabía la identidad que él tenía como hijo de Dios, no como israelita, sino como hijo de Dios. Su identidad determinaba lo que era y determinaba lo que caminaba. Estamos acostumbrados a pedir para nosotros que nos vaya bien, que tenga esto, que tenga lo otro. No está mal. Ananías, vete y ora por Pablo, que ya le he dicho que es necesario que sepa lo que va a ser sufrir por causa de mi nombre. Ese fue el llamado de Pablo. Así, de entrada, él va a saber lo que es sufrir por causa de mi nombre. Y a Pablo nunca, en ningún escrito, lo hemos visto quejarse. Un hombre preocupado
por cada iglesia que Dios usó para levantar en poder doctrina, en decir cómo tenían que funcionar, en la preocupación que tenían que no se desviaran de la verdad, no de la verdad del pueblo judío, de la verdad de alguien que había nacido de nuevo. Los judíos tenían, pues bueno, como muchos, sus normas, sus leyes. Ahí ya Moisés ya le había puesto leyes, pero las que tenían antes, aún como esclavos, habían visto que si los dioses de aquí, que si no sé qué, que si todo lo que traían que se había mezclado con ellos antes de que tienen ese encuentro con Dios y los resalva, como cada uno de nosotros. Hemos sido educados, hemos vivido situaciones que nos han marcado, hemos caminado como pensábamos que era mejor para nosotros mismos. Además, nos hemos creído con el derecho a decidir sobre nuestra vida y sobre lo que era la justicia. Y ahora Dios dice, yo te voy a ir metiendo de desierto en desierto. Y tus desiertos van a ser más largos o más cortos, dependiendo de que cuando llegas ahí, seas capaz de darte cuenta de lo que hay en tu corazón. Ellos no vieron que había rebeldía, así que les costó 40 años. Y muchas veces dice, es que parece que no levanto cabeza, no he salido de una y ya estoy en otra. Claro que no, si es que Dios quiere que veas lo que hay en tu corazón. Quiere que te des cuenta de tus miedos, de tu incredulidad, de tu orgullo, de tu falsa humildad. Quiere que te des cuenta de que eres una persona egocéntrica, egoísta, egocéntrica, una persona llena de miedos, hipersensible, orgullosa, falsamente, porque yo pensaba que era una persona humilde, pero era una falsa humildad. Bueno, un largo etcétera, que a través de los problemas en los que me vi o situaciones en las que no me agradaron en la relación con los demás, fui descubriendo lo que había en mi corazón. Yo siempre le dije a Dios, aunque no me guste, muéstramelo. Porque no voy a cambiar lo que no vea. Solo te voy a decir, cámbiame lo que sé que está, lo que no sé que está, me lo vas a decir. Bueno, a mí a veces me ha pasado. Es decir, decirle a Dios, no, esto no es así. Como cuando Esther le dice a Mardoqueo, oye, no, porque siento donde el rey, podemos debatir con Dios, pero para terminar aceptando lo que Él tiene que decirnos. Las cosas más fuertes en mi vida, digo más fuertes porque son feas y a uno no le gusta escuchar, siempre me las ha dicho Dios. Y me ha terminado tocar, agachándola a veces decir, pues es verdad, soy esto que estás diciendo, aunque no he querido verlo. Y luego me da más vergüenza no darme cuenta, porque es como que cuando Él me lo dice, empieza a pasarme la película de mi vida. No olvides nunca de dónde has salido. Yo siempre le dije a Dios, fíjate, yo siempre le dije a Dios, no me dejes olvidar nunca de dónde me has sacado. Y no me refería a las drogas, que le estoy muy agradecida por librarme de eso. Me refería a mi propio corazón. Me refería a lo que había ahí. Yo sé que cuando confronto una situación, cuando enfrento algo que no me gusta, y hay muchas cosas que no me gustan, yo era una persona que no me gustaba enfrentar a la gente, no me gustaba meterme en la vida de la gente, no me gustaba que se metieran en la mía, una persona cómoda, una persona que tiene un ramalazo grande independiente, ¿vale? Lo dejo ahí. Que me gustaba hacer las cosas a mi manera. Que te podía decir sí, pero luego yo iba a dar toda la vuelta para hacerlo como yo pensaba que era mejor. Y eso no era, era estar peleando con Dios, no con nadie, era estar peleando con Dios. Y eso es agotador, porque Dios nos regala la salvación, porque eso es un regalo, que Jesús estuviese dispuesto a dar su vida por mí, eso es algo que yo sigo sin comprender, que Él estuviese dispuesto a humillarse, eso ya para
padecemos del mal del orgullo, que estuviese dispuesto a humillarse metiéndose en el cuerpo limitado de un ser humano. Que estuviese dispuesto a dejar que lo azotaran, que le escupieran, que le insultaran. Que además tuvo que estar desnudo físicamente en un tiempo donde la desnudez, físicamente, no estaba tapado con nada, desnudito del todo. Y lo hizo por mí. Para que yo, a través de él, no me pasase como los judíos. Resulta que los judíos estaban llenos de leyes también que Dios les da para protegerlos, pero no podían, ellos no podían cambiarse a sí mismos, porque solo la sangre de Jesús tiene el poder de poder cambiarnos. Es en la cruz donde dice que han sido llevadas nuestras heridas, es decir, lo que otros no se han hecho, ahí estaba. Nuestras rebeliones están en la cruz. Lo que le hemos hecho a otros también. Todo Jesús lo llevó ahí, lo hizo por ti y por mí. Para que el plan de Dios de tener un pueblo que muestre su gloria pudiese ser en la forma en la que Dios quería. No era por nuestra fuerza, no era sino en la suya. Lo que me da fuerzas para matar a mi orgullo es la sangre de Cristo. Lo que me da fuerzas para poder ser libre de las drogas es la sangre de Cristo. Yo nunca volví a sentir deseo de drogarme. He sentido deseos de muchas cosas, pero nunca de drogarme. Eso fue algo que Dios, creo que mostrándome su gracia de lo que Él era capaz de hacer, me dijo, pero durante años yo oraba y le decía, Señor, que yo no sienta el deseo de drogarme cuando tenga un problema, sino de buscarte a ti. Porque eso solo me habría causado más problemas. Digo, las drogas, porque era mi problema. Yo nunca me gustó beber, nunca me gustó jugar, nunca me gustó... Y las pocas veces que yo jugué al bingo, oye, gané. Escuchadme, impresionante, gané. Y me drogaba. Pero yo decía, me voy a gastar ese dinero, me gastaba ese, había ganado y no me gastaba ni un euro más. Y no me picaba, porque no me gustaba, no estaba en mí, no me gustaba el juego, estaba en contra del juego. No me piqué ni para ver si conseguía dinero para drogarme, lo que son las cosas. Y luego ya, pues conociendo a Dios, no tiento el hecho de el azar. Lo que Dios tiene para mí, lo tiene para mí. Si tengo que pasar necesidad, pues será que a lo mejor, si tuviese abundancia, me alejaría de Él. Pero necesidad de qué, de cosas materiales, porque de comer no. Que no puedo encender la estufa, me tapo con una manta, pero no estoy en la calle. Ese es el Dios que yo veo en la Biblia. Muchos quieren hacer uso del hecho de que les dijo que a esto les fue fatal. A cada pueblo que tenían al lado, es decir, tenían al lado los saguntinos, se volvían saguntinos. Se acercaban un poco más a los caneteros, eran caneteros. Se iban para Tarragona, catalanes. Los judíos no tenían personalidad. No tenían personalidad. Quien estuviese cerca de ellos se les pegaba todo. Eso es la falta de identidad, el no saber quién eres. Ahora ocurre una cosa. Todos estos años sin Dios, tú te has hecho a ti mismo. Y solo a través de ese encuentro con Jesucristo, Él puede deshacer esa falsa identidad. Yo tuve que desvestirme de la persona que yo había hecho para poder Dios tratar lo que yo era realmente. Pero primero tuvo que quitarme lo falso. Yo me había vestido, hay una canción que dice, me he vestido de alabanza. Pues yo me había vestido de mujer fría, insensible. Y me tuve que desvestir de eso para darme cuenta que era una persona hipersensible. Desgraciadamente hipersensible.
feamente hipersensible, es que no me gustaba ser así, todo me afectaba, débil emocionalmente, eso yo lo odiaba. Depender emocionalmente de alguien, vamos, hubiera matado a la persona de la que dependía, era una cosa que me creaba algo extraño. Por un lado dependía de la persona y por otro lado no quería porque era independiente, es que era muy rara yo, ¿vale? Solo a través de la sangre de Cristo pude ser libre y hacer uso de la libertad y de la tierra prometida, de lo que tengo aquí. Al fin y al cabo, aquí yo encajo sirviendo al Señor y a lo mejor llegará un momento en que me pase como a Esther o a Juan el Bautista, que diga, para ese día he nacido donde marcaré la diferencia y donde estaré preparada para partir